Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio y la oportunidad de contar este trabajo que venimos haciendo. Buenas noches para todos. Yo soy Joaquín Aldave, soy biólogo. Hoy día trabajo para el Centro Universitario Regional del Este, en la Universidad de la República, y para Manomet. Y bueno, y trabajé mucho tiempo para Aves Uruguay y sigo colaborando activamente a través de algunos proyectos. Y hoy les voy a contar esta historia que decidimos desarrollar a través de nuevas tecnologías que nos permiten seguir la migración de las aves. Y el título tiene que ver con la problemática que hay en el Ártico respecto a la conservación de muchas especies, en particular, que han mostrado declinaciones bastante serias, y varias especies llegan a Uruguay, a nuestros hábitats diversos, y, y por lo tanto somos también responsables, sin duda, de la conservación de especies que también están en el Ártico. Por eso el título, ¿no? Conservando desde Rocha, migraciones de larga distancia, y les voy a hablar sobre esta especie y su migración y sus problemas de conservación, y las cosas que estamos haciendo para conservarla, o que estamos promoviendo para su conservación. Del playerito canela o chorlito canela, el nombre científico hasta hace poco era Tringites subruficolis, y lo cambiaron de género y lo pasaron al Calidris subruficolis. Pero nosotros lo llamamos vulgarmente chorlito canela o playerito canela, que es una especie que utiliza pastizales, ¿no? A pesar de ser una ave playera, utiliza pastizales casi exclusivamente. Se lo puede ver en otros ambientes, pero es bastante raro. Típicamente pastizales cortos, como se puede ver en esta imagen, de una altura de pocos centímetros, 2, 3, 4, 5 centímetros, y por lo tanto necesitan una cortadora de pasto permanente. Y por eso la ganadería y la conservación de esta especie se llevan muy bien. Este es un proyecto que lo financió el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos con Aves Uruguay. Venimos trabajando con esta institución porque ellos tienen interés en conservar sus aves y se dieron cuenta razonablemente que lo hacían en Estados Unidos, pero no en otros países donde sus aves, entre comillas, iban a pasar el invierno de ellos. No tenía mucho sentido. Entonces tienen un fondo, un incentivo para proyectos de conservación en las Américas, ¿no? fuera de los Estados Unidos. Y esta es la lista de las personas que participan, que son de diversas lugares, países o estados. Y es interesante ver que, bueno, tenemos gente de Alaska, tenemos de Brasil, tenemos de Buenos Aires, Argentina, de Texas, de, y bueno, de otros lugares de los Estados Unidos. Y hay más personas también que trabajan con la especie porque el chorlito canela hoy día es considerada como una prioridad de conservación para Estados Unidos, Canadá y varios países de Sudamérica. Y quizá la más importante en términos de conservación, junto con el Calidris canutus o playero rojizo. Estudiar esta especie desde Aves Uruguay y con la Alianza del Pastizal en el 2005. La Alianza del Pastizal es una iniciativa regional que junta a los socios de BirdLife para promover la conservación de las aves y la biodiversidad del pastizal natural o de los campos naturales. Y específicamente empezamos en Laguna de Rocha a tratar de entender la relación entre el pastoreo del ganado, que es muy importante para estas aves porque lo necesitan, y cómo utilizaban el hábitat o cómo respondían las aves ante esos usos del suelo o sistemas productivos que se realizan en Laguna de Rocha y otros sitios. Y siempre trabajamos en red con otros países. Trabajamos mucho con la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, que es una iniciativa hemisférica del hemisferio occidental, y la Laguna de Rocha es el único sitio hasta ahora designado como sitio de la red hemisférica. Y hay sitios
designados en prácticamente todos los países de las Américas. Bueno, este es el chorlito canela. Esta es una foto del Ártico. Nidifica en la tundra, en el norte de Alaska y norte de Canadá. Tiene una coloración así, canela. Este es un macho. Hay un poco de diferencia con las hembras, que son un poquito más chicas, y la coloración no es tan intensa, ese canela no es tan intenso. Y tienen, tanto hembras como machos, debajo del ala, las plumas debajo del ala son blancas. Y el macho hace este display cuando quiere conquistar a una hembra. Típicamente lo hacen en las áreas reproductivas, que es donde se reproducen y donde hacen el nido, pero también se los puede ver ensayando en las áreas de invernada, que es en Uruguay, sur de Brasil y Argentina. Acá hay una foto, otra más, que es acá por Kevin Carlson, en donde un macho está intentando conquistar hembras de Calidris subruficolis. Vean esta foto en la derecha abajo, está anillada, esta supuesta hembra. Y también es interesante ver que se diferencian los machos de las hembras en el patrón. Acá, no sé si se alcanza a ver con el puntero. Bueno, acá les decía que es un macho que haciendo el típico display, y que se diferencian los machos de las hembras también porque los machos tienen como lunares en la pluma del ala, en la externa, acá donde estoy marcando con el mouse. Y la hembra es más barrado, no son bien definidos los lunares. Pero eso se ve con el ave muy de cerca, o si la tenés en la mano, nosotros las capturamos para ponerle anillos y para poner los transmisores satelitales, que ahora les voy a contar. Entonces ahí podemos sexarlos con bastante precisión, ¿no? con el color del plumaje. Esta es una foto del Calidris subruficolis, incubando en un nido. Esta es la vegetación típica de la tundra, en verano, en junio, julio. Anda para el cuarto, mi amor. Anda para el cuarto. Perdón. Ellos nidifican en junio, julio. El pico de la nidificación en general de las aves playeras en el Ártico es a principios de julio. Y hacen un nido que es básicamente una depresión en el suelo, ponen algo de vegetación, de líquenes, y ponen típicamente 4 huevos. Este es un pichón de un playero. En realidad no es un Calidris subruficolis, es una foto que saqué yo, estuve en el Ártico, en Alaska, en el norte, y trabajando con biología reproductiva de varias especies de chorlos, y bueno, tuve la suerte de hacer seguimientos de nidos y poder ver los pichones y ver qué supervivencia tenían los pichones a lo largo del tiempo. Porque uno de los factores que más afectan y restringen la supervivencia o el éxito de las poblaciones es la depredación, cuando son huevos, cuando están en etapa de huevo, o cuando son pichones. Es muy alta, del orden de 60 a 70%. Entonces una presión de depredación bastante fuerte que tienen las aves playeras en general. Y esta zona, este lugar, es donde nidifican las aves, es una zona de esquimales. Estas son unas fotos que pude tomar en un museo, y yo me albergué en un pueblo que se llamaba Barrow. Es un pueblo de esquimales que tenían, en aquel entonces, ya hace tiempo que fue, varios años, eran 4.500 habitantes, pero bueno, muy interesante ver cómo mantienen las costumbres. Bueno, siguen viviendo de la caza de la ballena en particular, y la fauna en general, pero bien interesante. Y bueno, pude ver osos polares también, y conocer bastante la fauna de ese lugar, que es espectacular. Esta es una foto típica del ambiente cuando está empezando la época reproductiva, con algunas manchas de nieve aún, y hielo, que poco a poco se van derritiendo, y ahí es donde las aves nidifican. Vean que tiene cierto parecido con los pastizales
de Uruguay y los pastizales del Río de la Plata, ¿verdad? Algunas zonas son realmente similares. Entonces, hasta hace algunos años no se sabía mucho más que esto sobre la distribución y la ruta de migración del Tringites, del Calidris subruficolis, que significa, como les decía, en el norte de Norteamérica, allá arriba, en Canadá principalmente, y tiene un corredor migratorio que va por el centro de los Estados Unidos, Kansas, Texas. Después en el Caribe hace algo no muy conocido hasta hace poco, y luego sigue por el centro, por la ruta del centro del continente, de Sudamérica. Incluso utilizan la selva amazónica y van siguiendo los cursos de agua de la selva amazónica hasta llegar a las áreas de invernada, que es en nuestro verano, parte de nuestra primavera y parte del verano, ¿no? Y ahí se concentran en algunos sitios, en general cercanos a la costa, como lagunas costeras, o lugares estuarinos que tienen pastizales inundables, que son utilizados para pastoreo, que por lo tanto tienen típicamente una altura de pasto corta, ¿no? Del orden de 2 a 6 o 7 centímetros. Cuando la altura del pasto supera a los 7 centímetros, la especie ya no lo utiliza más. Es bastante sensible a eso. Entonces, si crece un poquito el pasto por encima de los 5 centímetros, ya la especie lo deja de utilizar. Seguramente está relacionado con la dificultad de encontrar el alimento y de moverse entre la vegetación. Bueno, hicimos un estudio que fue publicado en el 2016 y ahí utilizamos geolocalizadores, que son unos dispositivos que te dan información sobre la ubicación. En realidad te dan información de la fecha y del fotoperíodo, o sea, cuántas horas luz por día hay. Entonces, con la fecha y con el fotoperíodo se puede predecir o inferir con bastante precisión la ubicación. En realidad, bastante precisión a escala continental, porque tiene un error de hasta 200 kilómetros. ¿No? Entonces, nos permitió ver a grandes rasgos la ruta migratoria, sospechar de algunos lugares del continente que son importantes para la migración, y bueno, seguir profundizando, pero fue un poco limitada la información que tuvimos por ese error. Las aves migratorias, y en particular las aves playeras migratorias, tienen una gran fidelidad al sitio. ¿Qué significa esto? Que generalmente cada vez que migran utilizan los mismos sitios de parada. Los sitios de parada migratoria son lugares que tienen buen alimento y lo utilizan para descansar también. Entonces llegan ahí, se alimentan, se reaprovisionan y continúan con la migración. Entonces estas estaciones de servicio de alguna manera son fundamentales para que logren la migración, lleguen con suficiente energía para poder establecer un territorio, si es la migración hacia el norte, y poder reproducirse, y después migrar de nuevo, ¿verdad? O sea, tienen una vida bastante intensa, ¿no? Muchos pensarían que viven siempre en el calorcito, que pasan de viaje, pero en realidad tienen una agenda bastante complicada y apretada. Básicamente, cuando llegan al Ártico, tratan de sobrevivir con las reservas que le quedaron, establecer un territorio y buscar pareja para reproducirse. Luego, el cuidado de los huevos, de los pichones, y la alimentación. Y al poco tiempo que nacen, vean que los picos de nacimiento son a principios de julio, pero hasta mediados de julio, y ya a mediados de agosto hacen la migración. Ahí ya tienen que tener suficiente reserva para hacer ese vuelo de 12.000, 13.000 kilómetros. Un animal que pesa 50, 60 gramos cuando en peso, digamos, promedio. ¿Ah? O sea, bastante pequeño, ¿no? La mitad de un paquete de manteca de 100 gramos. Y
y bueno, hacen la migración, llegan a sitios que conocen, pero que pueden estar cambiados, que puede haber depredadores nuevos, que puede haber nuevas amenazas, y además los sitios de parada migratoria tienen picos de oferta de alimentación que se dan en determinado momento del año. Entonces, si ellos llegan tarde o llegan antes a ese lugar, pueden quedar desfasados de esa pico, de esa gran oferta de alimento que es clave para poder realizar la migración. Entonces, por eso le digo también, la agenda apretada, ¿verdad? Tienen un cronograma bastante intenso. Entonces, en esta imagen se puede ver que las aves se distribuyen en las áreas de invernada, que repito, es en primavera-verano, en pastizales costeros de Río Grande do Sul, el sureste de Uruguay, y el sureste de provincia de Buenos Aires, principalmente en la bahía de San Borombón. Entonces necesitábamos saber más, queríamos más precisión de qué sitios estaban usando las aves, cuánto tiempo estaban en ese lugar, cómo se movían en los sitios de invernada. Y bueno, la tecnología, como todos vemos, nos sorprende a cada rato, o permanentemente más bien, y salieron unos transmisores satelitales de pequeño tamaño, ¿no? Porque la limitante que teníamos con esta especie es el tamaño corporal. El tamaño del transmisor de cualquier dispositivo que le pongamos al ave no puede superar el 5% del peso corporal. Y por lo tanto tenemos una restricción de tamaño para el dispositivo, según el tamaño del ave. Para otras especies como la limosa hemástica, que es una ave mucho más grande, no sé, pesará 200 gramos o más, se podía poner dispositivos más grandes, con batería más grande, entonces duraba más, brindó otras posibilidades. Por eso en esa especie se conoce más y se empezó a estudiar desde antes. Pero para estos chorlos o playeros más chiquitos, hasta que no llegaron estos dispositivos pequeños, no se los podía colocar. Bueno, salieron y pusimos dos tipos de dispositivos, uno que se llama Pinpoint GPS Argos, y el otro es un PTT, que es también del sistema Argos. Argos es un sistema de monitoreo de fauna, son satélites, un sistema de satélites que se utiliza exclusivamente y únicamente para monitoreo de fauna silvestre en todo el planeta. El Pinpoint el transmisor pesa 3.5 a 4 gramos, mientras que el otro, el PTT, como le llamábamos en inglés, 2 gramos, mucho más chico, la mitad, porque vean que tiene un panel solar incorporado. Eso permite que la batería sea más pequeña para que se recargue, porque se recarga con el panel solar, y por eso permite reducir el peso del dispositivo. Inicialmente esto era algo fantástico, porque no se le terminaba nunca la batería, entonces las aves nos iban a poder brindar información durante toda su vida. Pero después, bueno, la historia no terminó muy bien porque la mayoría de todos los dispositivos ya no están funcionando, o sea, fallaron. También en una primer prueba, con este dispositivo con panel solar, entonces, bueno, había posibilidades de fracaso, ¿no? El desarrollador, la empresa que los realizaba, estaba haciendo una prueba con este proyecto también, entonces, bueno, fue un acuerdo mutuo y, bueno, funcionaron por un tiempo, lo cual estuvo bueno, dieron información muy valiosa, como ahora les voy a mostrar, pero no todo lo que esperábamos, ¿sí? Entonces, lo que usábamos se les ponía como un arnés, ¿no? Es como una mochilita que iba enganchada en las alas y en las patas. Trabajamos en varios sitios. Este proyecto incluyó Uruguay, Argentina y Brasil, pero otros proyectos pusieron transmisores en Texas y en Alaska, también, en el sur de Alaska. Vean que los transmisores que tienen paneles solares
se pusieron 22 en total, y de los otros, los que son con GPS, pero transmiten al satélite, son 94. Otra gran ventaja de estos transmisores más modernos, en general, cualquiera de los dos, respecto a los otros, los geolocalizadores que les conté hace un ratito, es que no necesitamos la recaptura. Con el geolocalizador teníamos que recapturar el individuo un año después para poder obtener la información del dispositivo. Con estos no, va directo al satélite y del satélite los bajamos, ¿sí? Bien, trabajamos en la laguna de Rocha, en Uruguay, que es una laguna costera, salobre, que tiene pastizales costeros naturales, en donde se encuentran concentraciones bastante altas del chorlito canela, incluso concentraciones de 6 o 7 individuos por hectárea, ¿sí? Más o menos pensamos que la población de la laguna de Rocha debe rondar entre los 4.000 o 5.000 individuos en total. Estos son, ya yendo un poco a los resultados de esta experiencia. Perdón, antes un poquito más de información sobre los transmisores. Bueno, uno de los transmisores, el Pinpoint, funciona a batería, el otro es con panel solar. La precisión de la localidad es de 10 metros, vean, el Pinpoint, lo cual es fantástico, ¿no? Pasamos de 200, 300 kilómetros del geolocalizador a 10 metros, lo cual esto nos permitía no solo ver patrones de migración, sino ver cómo están usando los sitios a una escala a una resolución súper fina, ¿no? Ver qué hábitat está usando o qué hábitat está evitando, y poder ver, aprender sobre los requerimientos de hábitat de esta especie, que nos ayudan esa información nos ayuda a generar prácticas de manejo del hábitat o de conservación, saber qué requiere en cuanto a características del hábitat o qué no utiliza. Por ejemplo, si vemos que no utiliza la agricultura o no utiliza las praderas artificiales, eso también es información muy valiosa porque nos sugiere que están rechazando eso, que por lo tanto no les sirve. El otro transmisor satelital tiene el PTT, tiene un poco más de error, de 300 metros a 2.500 metros. Y bueno, en el gráfico de la derecha, vean, este es el número de los puntos, son individuos, son reportes de información, ¿no? De cada uno de los transmisores, cuántas veces reportó información, y vean que a medida que pasan los días va disminuyendo bastante la cantidad de transmisiones desde los transmisores satelitales. Vean que al día 250, o 300, después de colocado los dispositivos, ya bajaba muchísimo. Eso quiere decir que se extinguían los dispositivos, no dejaban de funcionar, ¿no? O sea, no nos fue tan bien en ese sentido como esperábamos inicialmente, más allá de que sabíamos que no podía funcionar. Bueno, se hizo una limpieza. Este trabajo lo hizo Lee Tibbetts, que trabaja para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, y es parte del proyecto. Ella era la especialista, digamos, de bajar la información de satélite, de limpiarla, procesarla y depurarla. Y acá tenemos un primer resultado. Cada punto amarillo son las localidades en donde se reportó una ubicación, ¿ah? Desde cualquier ave que tuviera un dispositivo. En total fueron casi 37.000 localizaciones, ¿ah? Con muy buena precisión, de 116 aves. Solamente 2 aves les pudimos traquear el ciclo anual completo. 12 realizaron la migración completa hacia el norte, 10 la migración completa hacia el sur, y después muchos tuvieron como recorridos, pudimos ver el recorrido, pero de manera parcial, ¿no? Por problemas técnicos, digamos, en los dispositivos, en los transmisores satelitales. Bueno, esto es una hembra que fue marcada en Brasil, y un macho que fue marcado en Texas.
Entonces, en cuanto al tiempo de este ciclo anual, este es todo el ciclo, ¿no? Desde la reproducción, la migración hacia el sur, todo el tiempo en las áreas de invernada, y después la migración de vuelta a las áreas de reproducción. Vean qué interesante que entre el 13 y 14% del año estuvieron migrando hacia el norte. Entre el 9 y 14% del año estuvieron en reproducción o inmediatamente después de la reproducción. Entre el 18 y 23% del año estuvieron migrando hacia el sur. Y la mayor parte del año, entre 51 y 68%, estuvieron en las áreas de invernada, es decir, en Uruguay, sur de Brasil y Argentina. O sea, van al norte, al Ártico, hacen ese viaje de 12.000, 13.000 kilómetros, sometiéndose o exponiéndose a riesgos muy severos y a una exigencia fisiológica extrema para estar un poquito del tiempo, reproducirse, sacar los pichones y después vuelan. Porque además, ahí en el Ártico, las condiciones climáticas fuera del verano son muy severas, temperaturas bajas, varios metros de nieve sobre la vegetación, entonces hacen un ambiente realmente hostil para las aves playeras. Pero en verano, se abre una ventana temporal de oportunidades ecológicas en donde hay mucha alimentación, muchos insectos, buena temperatura y oportunidades para la reproducción. Esto es el ciclo completo, también tracks completo de migración hacia el norte y otras aves que reportaron migración hacia el sur. Entonces, hacia el norte, el recorrido promedio de todos los individuos, de esos 11 individuos que lograron, que nos reportaron información de la migración completa hacia el norte, reportaron una distancia de viaje promedio de 16.700 kilómetros. Y al sur, muy parecido a la migración de 16.900 kilómetros. En azul, en la imagen, se ven la ruta del norte, ¿no? Y cuando van hacia el norte, ¿no? Esto es en abril, mayo, y en amarillo, color oro, la migración hacia el sur. Vean que están un poquito corridas, ¿verdad? Están desfasadas espacialmente. Vean que la migración hacia el norte utilizan más la Amazonía y los bajos o los llanos colombianos, mientras que la migración hacia el sur la hacen más pegada hacia la cordillera. El tiempo de la migración hacia el sur fue desde el 28 de julio, cuando partieron aproximadamente, ¿verdad? Y llegaron a las áreas de invernada, en Uruguay, sur de Brasil y Argentina, aproximadamente el 5 de julio. ¿Ah? Pero pueden hacer movimientos mucho más rápidos en función de las necesidades. Incluso se han reportado migraciones de otras especies, por ejemplo de Calidris canutus, que migró desde Uruguay hasta el centro oeste de Estados Unidos, en la bahía de Delaware, en 8 días. ¿No? O sea, si bien se toman su tiempo típicamente para migrar, aunque es una proporción pequeña del año, pero van deteniéndose en sitios, se van alimentando, van siguiendo, pero algunos pueden tener mucho apuro, energía y condiciones favorables, por ejemplo, si tienen viento fuerte de cola, eso los ayuda muchísimo en la migración. Pueden hacer realmente viajes espectaculares y sorprendentes. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poco de la experiencia también en Uruguay puntualmente. Esto fue como un pantallazo, una mirada de toda la migración. Pero en Uruguay utilizamos también la información de los movimientos para entender, la información de los satélites, perdón, para entender los movimientos y para entender cómo utilizan el hábitat. ¿Ah? En Uruguay marcamos 6 aves con uno de los dispositivos, el que tiene la resolución de 9 metros de error, 9 a 10 metros de error,
y después se hicieron visitas a los lugares donde reportaba el satélite, nosotros íbamos y ahí hacíamos mediciones de la vegetación y para ver cuáles son los requerimientos de hábitat de la especie, ¿no? Este es el lugar en donde trabajamos, es la Laguna de Rocha, ¿no? Es una laguna costera. Clara, no, baja. Esta es la Laguna de Rocha, ¿no? Es como les comenté, es una laguna costera, salobre, con pastizales costeros que están todo alrededor de la laguna, en tierras privadas que se dedican a la producción ganadera. Así es el típico hábitat de la especie, son planicies muy extensas, muy amplias, con pasto muy cortito. ¿Clara? Vamos por allá. Este es el método de captura, se llama Wilsternet holandesa. Entonces, con este método podíamos capturarlas, cosa que no es nada fácil. Lo que hacíamos era simulábamos un bando con muñecos, ¿no? Un bando de chorlo pampa, porque al chorlito canela tiene fascinación, digamos, con el chorlo pampa, se asocia mucho. Nosotros decimos un poco en broma que parece su hermano mayor, porque realmente siempre el chorlito canela va atrás del chorlo pampa, seguramente para beneficiarse del comportamiento más alerta contra los depredadores que tiene el chorlo pampa, más parecido a un tero, mientras que el chorlito canela no se preocupa tanto, entonces yo creo que le gusta estar asociado al chorlo pampa para no tener que preocuparse por vigilar. Cuando canta el chorlo pampa, ahí yo respondo y me evito estar pendiente de vigilar y puedo dedicarme más a comer. Y comer es fundamental para estos animales que tienen un ciclo de vida tan exigente, en donde permanentemente se están moviendo y tienen que estar administrando su energía y reservándola. Entonces poníamos estos muñecos de chorlo pampa, que los hacíamos nosotros, con ayuda también de gente de Bellas Artes de la universidad, y cuando las aves poníamos un canto grabado con un parlante, y cuando pasaban Calidris subruficolis volando, les emitíamos el canto, ellos veían que había una bandada de chorlo pampa y bajaban. Cuando están bajando, se activa esta red que se levanta, como se puede ver en esta imagen, se levanta atrapando a las aves, ¿no? Y luego que las capturábamos, íbamos rápido a agarrarlas, y las anillábamos y le poníamos los transmisores satelitales. Tratábamos de manipularlas lo menos posible, porque para no estresarlas y que no les afecte, o que les afecte más bien, mejor dicho, que les afecte lo menos posible la captura y la manipulación, ¿no? Siempre hay un impacto y eso es difícil de evitar, entonces tratamos de minimizarlo. Hay un documental que hizo de la Raíz Film, en el marco de un ciclo de documentales sobre ciencia salvaje, que se pasó por TNU, quizá muchos ya lo vieron, pero hay uno que es específicamente de esta historia, de los transmisores satelitales, de las capturas, de cómo trabajamos, y ahí pueden ver bastante más. Creo que está muy bien contada la historia, y ahí les puse el link, está en YouTube, que les va a quedar accesible. Entonces, ¿qué hicieron las aves que capturamos en Uruguay? Bueno, las aves las capturamos en la Laguna de Rocha, como se puede ver acá, en donde estuvieron desde principios de diciembre hasta principios de febrero, o sea, 43 días. Hubo un ave que la capturaron los colegas en Brasil, en el sur de Brasil, en Lagoa do Peixe, que a finales de diciembre, se ve que para festejar Año Nuevo, no sé si no le gustó Brasil y se fue para la Laguna Merín en 33, en donde permaneció 39 días, ¿no? Alimentándose. Bueno. Después las aves de la Laguna de Rocha, a principios de febrero, se movieron, empezaron a moverse. Ahí empezaron los movimientos como premigratorios, ¿sí? Y se fueron hasta India Muerta, varios individuos, la represa de India Muerta, para sorpresa nuestra, en donde permanecieron por 35 días. Después de ahí, a mediados de febrero, se fueron a los pastizales en el límite entre Paysandú y Salto, que es una zona de pastizales cortos, de suelos superficiales, suelos basálticos,
que es muy parecido desde el punto de vista así del paisaje, de la fisionomía de la vegetación, es muy parecida a la tundra del Ártico. La verdad que eso a mí me llamó mucho la atención. Así, lugares bien abiertos, planicies extensas, con vegetación bastante corta. Después, otros individuos que quedaron en la laguna de Rocha por más tiempo, a mediados de febrero se fueron hacia el norte, hacia Paraná. Esto recorrieron como 700 u 800 kilómetros, creo que fue en 2 días o algo así. Hicieron un movimiento bastante rápido, ¿tá? Y se quedaron en este lugar, sobre el Paraná, sobre el río Paraná, desde mediados de febrero hasta principios de marzo. Perdón. Y los individuos, el individuo, perdón, que estaba en Laguna Merín, ahí cerquita de la Laguna Merín, en planicies de inundación y también en cultivos de arroz, se fue hasta el norte de Uruguay, cerca de Bella Unión, y después se movió un poquito hasta Uruguayana, en donde permaneció algunos días. Eso es un poco, en resumen, lo que hicieron las aves, las 6 aves que les pusimos los dispositivos satelitales, todos los movimientos que fueron haciendo. Pero en términos generales permanecieron desde principios de diciembre, en realidad seguramente estaban desde antes, pero nosotros les pusimos los dispositivos, los transmisores a principios de diciembre, y estuvieron así por 43 días, y a principios de febrero, mediados de febrero, empezaron a moverse en distintas direcciones, ¿no? En general buscando cuerpos de agua grandes, ¿no? En donde permanecieron por más tiempo, y después fueron migrando más hacia febrero, y después ya a principios de marzo, mediados de marzo, comenzaron la migración. Entonces ahora voy a hacer un foco sobre cada uno de los sitios, porque además en cada uno de los sitios vimos distintos, no usaban los lugares de manera azarosa, digamos, tenían como ciertas preferencias a mantenerse en determinados lugares. Por ejemplo, estos círculos están mostrando dónde las aves permanecían. Los círculos más grandes son los círculos en los lugares en donde estuvieron por más tiempo. Esta es la laguna de Rocha, y estos son potreros en donde estuvieron las aves por bastante tiempo, ¿sí? En este caso, entre principios de diciembre y principios de febrero. Después se movieron a esta zona, a la izquierda abajo, que nos llamó la atención porque es un lugar con praderas artificiales. Pensamos que no las usaban, pero las pueden usar, incluso permanecer por varios días. Esto es la represa de India Muerta. Les dije que les comenté hace un momento que se movieron a la represa de India Muerta, 2 o 3 individuos, y permanecieron ahí de 6 a 20 días, dependiendo del individuo. Y esta es una imagen acercada de la Laguna Merín, ¿no? En esta zona acá está el lago Merín, ¿sí? Este es el límite departamental entre 33 y Cerro Largo. Y estuvo aquí esta ave por 35 días. Vean que si se compara la matriz del paisaje es bastante diferente. Vean lo que es Laguna de Rocha, vuelvo a algunas diapos, donde todo, principalmente campo natural, no se ve tan fragmentado el paisaje, mientras que en la Laguna Merín hay mucha más agricultura. Vean cómo se pueden ver las chacras de arroz y de soja, ¿no? Seguramente eso está relacionado con la salinidad del agua. La Laguna de Rocha tiene una influencia salina muy fuerte, y cuando se inunda, eso establece restricciones para la agricultura, mientras que en la Laguna Merín, esta parte de la Laguna Merín, el agua es principalmente dulce, no llega casi agua marina, porque lo regulan por el canal San Gonzalo, desde el lado de Brasil. Entonces, las últimas diapositivas para observar algunas cosas interesantes. Esta es la Laguna de Rocha, este es el individuo que le llamamos 761 por el número del transmisor, y vimos que recorrió en total
Estos son todos los movimientos que hizo, las líneas amarillas entre puntos. O sea, los números perdón, son los recorridos que reportó el transmisor satelital. En realidad, pudo haberse movido más aún, pero nosotros seteamos el transmisor satelital para que nos reporte información, la ubicación cada 3 días. Entonces, lo que pasó entre esos 3 días no sabemos bien. Cada punto rojo es lo que reportó, la ubicación reportada cada 3 días. Pero bueno, al menos sabemos que se movió 21 kilómetros, 21.5 kilómetros en 51 días. Eso es un recorrido promedio de 0.42 kilómetros por día. Más o menos 400 metros por día se movieron. Relativamente poco para una ave de estas. O sea, esta ave estuvo bastante estable. No se movió tanto, estuvo principalmente en un lugar alimentándose, se movió un poco hacia la costa de la laguna, en este sector acá, hacia el este, un poco hacia el oeste, pero principalmente estuvo ahí moviéndose diariamente relativamente poco, y el área de hogar o el área que utilizó en general, considerando los puntos más alejados y trazando un polígono, fue de 125 hectáreas. ¿Sí? Este es otro individuo, el 762, que también estuvo mucho tiempo en la laguna, 69 días en la laguna de Rocha, en los pastizales de la laguna de Rocha, se movió 340 metros por día en promedio, y el área de hogar, el área que utilizó, digamos, en términos de superficie en ese tiempo, fue 143 hectáreas. Este es otro individuo, el 760, que se movió mucho menos todavía. Vean la escala, son 250 metros la barra roja. O sea, esta ave estuvo 54 días prácticamente en unos poquitos metros, alimentándose casi todos los días ahí, en ese lugar. Vean que se movió en una superficie de 3.5 hectáreas, lo cual es realmente poco. Y los movimientos promedios diarios fueron de 0.05 kilómetros, o sea, 50 metros por día. Bastante estático en todo el periodo. Vean lo que pasa en la laguna Merín. Este individuo, el 764, que se fue hasta el norte de 33, se movió mucho más. Hizo 67 kilómetros en 42 días, y el promedio de movimientos fue de 1.6 kilómetros por día. Recuerden que los otros individuos hacían 400 metros por día, 300 metros por día, 50 metros por día, mientras que este individuo se movió hasta por lo menos 4 veces más por día. Y en la misma época del año, porque uno puede pensar, porque capaz que estaba por migrar o algo así, entonces se movía más. No, pero fue más o menos en el mismo periodo. Entonces, y el área de hogar, la superficie que utilizó fue 9.500 hectáreas, comparado con las 100 y poco de hectáreas, o 3.5 hectáreas del otro individuo, es bastante más. Entonces acá a mí lo que me surge es la pregunta, ¿por qué esta diferencia? Y una hipótesis o una posible explicación de esto es que quizás, como en el área de la laguna Merín hay mucho menos hábitat disponible, porque hay mucha más agricultura, arroz, que las aves no utilizan cuando está por encima de determinada altura, las aves tienen que recorrer mucho más para colectar el alimento necesario. Y eso puede hacer, o puede estar diciéndonos o informándonos que este sitio no es de tan buena calidad, y que quizás a las aves que vienen a este lugar a alimentarse no les va tan bien en su éxito reproductivo o su supervivencia, porque no logran acumular las reservas necesarias para su exigente agenda de migración. Entonces, este muestra las diferencias del paisaje, ¿no? Se puede ver la fragmentación que hay en la laguna Merín, la intensidad del uso del suelo también mucho mayor comparado con la laguna de Rocha. Entonces, lo que yo estoy planteando es una hipótesis, no tenemos los datos, pero es una posible explicación que eventualmente tendremos que estudiar, y habrá que ver cómo. Bueno, entonces, eso es todo por ahora. Este es un proyecto que involucró a muchas personas, que se ejecutó desde Aves Uruguay, pero también contó con el trabajo
y el apoyo del Centro Universitario Regional del Este, de la Universidad de la República, de Manomet, de la Red Hemisférica, de Áreas Protegidas de Argentina, de Brasil, del gobierno de Estados Unidos, y muchas personas que también nos ayudaron, se sumaron como voluntarios a las capturas y a los estudios también de los movimientos y de las características del hábitat que utilizaron estas aves durante el estudio. Bueno, espero que les haya parecido de interés, y me encantaría responder preguntas. Bien, muchas gracias, Joaquín. Primero eso, agradecerte, la verdad, muy interesante, poder conocer de primera mano cómo se trabaja en investigación y en conservación. La verdad que para nosotros muy, muy interesante. Y bueno, y te voy a dejar algunas preguntas que fueron haciendo durante la charla en el chat. Te Sí. preguntaban si forman pareja de por vida y si migran volando mayormente de noche. Buenas preguntas. Parejas de por vida, no sé si hay estudios, pero pienso que no. Pienso que no hacen pareja de por vida. Incluso tenemos información que sugieren que hay en las áreas de invernada hay cierta diferenciación espacial entre machos y hembras. O sea, las hembras quedan más al norte y los machos más al sur o al revés, no me acuerdo bien, pero hay cierta diferencia, como desfasaje espacial. Entonces, supongo que no tienen pareja permanente. Al menos no tenemos ningún dato que así lo confirme ni que lo sugiera. La otra pregunta, si migran principalmente de noche, no lo tengo claro. Sé que también migran de día, eso sí. Habría que ver los datos de los satélites, a ver a qué hora reportaron y si reportaron durante la noche. Pero pienso que pueden migrar tanto de día como de noche. Sí. La noche supongo que es importante que esté estrellado, y que haya buena visibilidad para que se puedan orientar. Bien, lo otro que te preguntan es si el ave tiene que vivir para siempre con el transmisor encima. Bueno, eh, los transmisores que funcionaron mejor, que fueron los que son un poquito más pesados, que pesan 3 a 4 gramos, no. Después que se le termina la batería, que dura 6, 8 meses, dependiendo de cuánta información, de la frecuencia de información que le seteamos al transmisor que suba. Después la mochilita está hecha con un material que se degrada y se le cae. Y las otras mochilitas con el panel solar, la expectativa era que sí, que viviera toda su vida con la mochilita, o el resto de su vida con la mochilita, pero bueno, no funcionó. Bien, te preguntan también si están solos o en grupos. En grupos, sí, siempre en grupos, y grupos de tamaños variables, de 20 individuos, 50 individuos, más raramente 100, 150 se pueden ver, y además se los suele ver con el chorlo pampa, tanto en las áreas de invernada como en migración. Bien, si te preguntan si las lagunas son de origen natural o son embalses. Las lagunas costeras son todas de origen natural. Las lagunas de Rocha, de Castillos, José Ignacio, Garzón y Merín. Son todas de origen natural. Incluso la Laguna Negra, que no la incluyo porque no tiene conexión con el mar, entonces, y no es muy utilizada por los chorlos, por el paisaje, por la topografía que hay en el entorno, que es una topografía más bien ondulada y no plana. Estas aves se les gustan lugares planos.
Sí, de origen natural. De todas formas, utilizaron, por ejemplo, la represa de India Muerta, que es un embalse artificial. O Bien. sea, pueden utilizar embalses artificiales también. ¿Los juveniles llegan a esta zona o se quedan en otro lugar? Llegan, muchos. Sí, sí, se puede ver claramente individuos que nacieron ese mismo año. Ellos nacen a principios de julio y ya en agosto migran y en octubre, en noviembre ya hemos capturado juveniles y no son raros, o sea, llegan bien. O sea que son viajantes ya desde jovencitos. Bien, te paso dos. Dice, ¿Sí? ¿con qué se alimentan básicamente? Y la otra pregunta es, cuando no llegan al peso, ¿se quedan o igual se marchan? Bien. Se alimentan de invertebrados en general, son generalistas, comen muchos insectos, eh, hormigas, dípteros, como moscas, ¿no? También pueden comer larvas de insectos, también comen mucho arañas, langostas. Básicamente, lo que haya disponible de invertebrados y que tenga un tamaño suficientemente pequeño para que lo puedan comer, que le entre por el pico, lo comen. Se alimentan de fauna, de artrópodos que están expuestos sobre la superficie y no hacen, no escarban en la tierra para encontrar el alimento como sí hacen otras aves playeras en el sedimento, pero son sedimentos más blandos, como arena o limo, ¿no? Esta especie sería un poco trabajoso tener que excavar en el suelo del campo, muchas veces está bastante duro. Entonces se alimentan de presas que están expuestas. Cuando no logran acumular el peso, eh, o se mueren o llegan o llegan a las áreas reproductivas, pero no tienen muy buenas chances. No tenemos información de individuos que no hagan toda la migración. Entonces, en realidad, no puedo confirmar que no se quedan. Es decir, pueden quedarse, pero no tenemos datos al respecto. Entonces, por ahora, pensamos que todos migran y todos llegan, este, pero puede pasar que no. Sí, es una muy buena pregunta. Bien, te preguntan por qué migran. Esa es otra buena. Qué buenas preguntas y complicadas también, ¿eh? Eh, bueno, si lo pensamos desde el Ártico hacia acá, eh, es razonable que se muevan después de la época reproductiva porque, bueno, las condiciones se vuelven muy hostiles, frío, no hay alimento, entonces se tienen que ir. Eso explicaría que se vayan del Ártico. Eh, Ahora, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué se vienen hasta Uruguay y no se quedan en el Caribe? ¿Verdad? De hecho, hay aves playeras que se quedan en el Caribe, en el Centroamérica, este, y vuelven al Ártico, hacen migraciones más cortas. Eso no está muy claro. Una hipótesis es que algunas especies escapan de los parásitos, ¿no? La carga parasitaria es un factor bastante importante en las aves playeras y que las puede limitar su performance. Y entonces las zonas un poco más frías tienen menos carga parasitaria. Pero en realidad, sobre esta especie en particular, no está muy claro por qué se vienen hasta acá y no se quedan, no sé, más cerca en un lugar más cálido. Puede haber explicaciones del tipo competencia, es decir, no entran todos los individuos en el Caribe, entonces algunas especies algunos individuos decidieron irse más al sur y ahí se aislaron como se separaron de los otros y formaron una especie distinta que se adaptaron a esa migración de larga distancia. Esa puede ser una posible explicación más desde una perspectiva evolutiva. Muy bien. Bueno, por allí eran las preguntas que habían dejado en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.
o quiera activar su micrófono para intervenir. Después, bueno, ahí en el chat te dejaron un montón de saludos y felicitaciones, Joaquín. Bueno, Nos acompañó gente de Argentina y de Chile también, además de qué los bien, uruguayos que siempre están. qué bien. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por la charla y muy buena estuvo. Ahí Javier, que fue uno de los que te hizo preguntas difíciles, ¿eh? Qué bien, Javier. Fue fácil la vida. Espero responderlas en el futuro cercano, Javier. Anduve Bueno, más o menos con las preguntas. No, estuviste bien. Bien, Javier, ahora te queda salir a buscar esos chorros, a ver si los ves por ahí. ¿O? Estoy cerrado acá en Salto, estoy encerrado, estoy con la cuarentena por mi trabajo. Bueno, ahí en Salto es un lugar muy interesante para chorlos, ¿cómo no? Chorlos de pastizal, ahí por el basalto, la zona de Arerunguá, bueno, en muchos lugares de Salto, Artigas también, Paysandú, todos los suelos basálticos. Tenemos lugares, incluso de los que les pusimos transmisores, se fueron hasta ahí mostré una diapositiva que Sí, te puedo la vi, pasar la vi. la ubicación exacta. Puedes hacer una recorrida cuando vengan en primavera. ¿Sabes por qué preguntaba si hacían eso de quedarse cuando no llegan al peso? Porque hace unos días yo estuve viajando y crucé caracoleros. Ajá. Sí, entonces eso se ve que no llegaron al peso o decidieron quedarse por acá cerca. Y el año pasado también encontré churrinches fuera de época y también encontré dormilón tijereta. Sí, bueno, hay diferencias, ¿no?, entre las especies. Algunas especies, hay individuos que no migran y otros que sí. Muchas veces pasa eso, los juveniles, porque no son muy buenos porque todavía no aprendieron a encontrar de manera eficiente su alimento, entonces ahí se pueden quedar. En las aves playeras, típicamente no se quedan en las áreas de invernada, todas se van. Es muy raro ver, en particular el playerito canela, no hay registros en invierno acá. Y para la mayoría de las aves playeras migratorias no hay. Algunas sí, por ejemplo, el Tringa flavipes, Tringa melanoleuca se pueden quedar, pero la mayoría no se las ve. Quizás se quedan más arriba, o sea, latitudes más hacia el Ecuador, ahí sí puede pasar que se queden. De hecho, el playero rojizo se conoce un lugar en Brasil, en el nordeste de Brasil, en Maranhão, que quedan ahí. Y también en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, hay un grupo de unos 100 y algo individuos de playero rojizo que se queda ahí, en Bahía San Borombón, se queda en el invierno. Ellos vienen del sur, desde el sur de Patagonia, Tierra del Fuego, y se quedan ahí. Y parece que lo hacen todos los años. Sí. O sea, hay de todo, pero creo que en aves como las que tú comentabas, Rostramus, el caracolero, o algunos migrantes más, que le llaman migrantes neotropicales, que van hacia el norte de Sudamérica, como tijereta. Eso creo que puede ser más esperable, que queden individuos en invierno, en relación a algunas especies, a la mayoría de las especies de aves playeras que típicamente se van, ¿viste?, de las áreas de invernada. Quizá queden a medio camino, pero... Seguro. Yo creo que vamos a seguir aprendiendo muchísimo con toda esta tecnología. La historia de las migraciones, nos estamos dando cuenta que es muy distinta a como la imaginábamos, y que hay mucha variación entre años, entre especies, que hay mucha interacción con el ambiente, interacción con las condiciones climáticas, y que las cosas son mucho más complejas de lo que pensábamos.
Claro. Bueno, muchas gracias por responder, por la presentación. Estuvo muy bueno, estuvo. Bueno, me alegro. Y bueno, mi correo electrónico es joaquin.aldave@gmail.com. Así que me pueden escribir cualquier cosa. Yo estoy siempre trabajando con estas aves, siempre tratando de abrir puertas para buscar gente que quiera sumarse, colaborar, salir a hacer avistamientos, para ayudar con los proyectos, porque precisamos gente para trabajar, para transmitir también el mensaje de la importancia de la conservación de estas aves. Entonces, si tienen interés en seguir más de cerca estas cosas, incluso en participar, me pueden escribir, que con todo gusto cosas para hacer siempre hay. Bueno, buenísimo. Quedó hecha la invitación. Espero que todos tomemos la posta ahí para seguir apoyando la conservación y estas actividades. Así que bueno, si no tienen más preguntas, podemos ir cerrando. Agradecerte de nuevo, Joaquín. Si querés darle un cierre tú ahí, si te quedó algo por agregar. Bueno, que muchas gracias por estar todos ahí del otro lado, y que bueno, y que muchas gracias también para Aves Uruguay y para los organizadores de este espacio muy, muy valioso, y bueno, nada, un agradecimiento grande y un saludo para todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, les enviamos un saludo a todos y bueno, nos seguimos viendo los miércoles.